Vamos a empezar otro tema nuevo que es el romanticismo. El romanticismo, ya le había dicho, las personas son como son gracias a este periodo de la historia. Nosotros concebimos el amor como lo concebimos gracias al romanticismo. La política, las costumbres se acuñen en este periodo, en esta época precisamente. Por ejemplo, aquí vamos a ver un texto que se llama El romanticismo, todos somos románticos. Cada vez que alguno de nosotros, seres humanos del siglo XXI, oímos una canción de amor o tarareamos una melodía, cada vez que le gritamos a nuestros ídolos en un concierto o vemos una telenovela, cada vez que hacemos algo por cuidar el ambiente o nos vamos a un ecoviaje, cada vez que un adolescente lee un capítulo de Tigli, novela de Crepúsculo, o se estremece al ver una película de terror, cada vez que cantamos un himno a la patria o enarbolamos su bandera, cada vez que un niño lea un cuento de hadas o juegue con castillos y caballeros, que hablamos de libertad o derechos humanos o nos solazamos en el yo y en el alma, ya sea en el yoga o en misa, o que contemplemos un amanecer o el mar, cada una de esas veces estamos siendo quererlo y sin saberlo, rindiendo un homenaje a los románticos. Pero lo romántico en origen, nada tiene que ver con lo almiborado y cursi, la fiesta de 15 años, con todo y chambelanes, ni con los globos y los chocolates del día de San Valentín. Lo romántico era una postura existencial frente a la vida. Bueno, no es que propiamente la sociedad sale del neoclasicismo, en donde es una época muy preponderante, muy cerrada, muy estructurada. Nada podría salirse de ella. Sin embargo, cuando las personas están hartas de este periodo, empiezan a tornarse en contra de ella y optar una cuestión romántica. Yo les había dicho que siempre que una corriente literaria decae es porque hay una que está floreciendo y los principios que una enarbola, la otra los tira y generalmente se van a la anterior corriente literaria para buscar lo mejor y hacerse de ideas, pues no tan nuevas, pero sí más, no tan nuevas ni originales, pero sí con una refrescada, con una perspectiva diferente, mejorada y con el propósito de siempre de mejorar o de cambiar. No sé, el ser humano nunca le ha gustado el permanecer quieto en la pasividad de su vida. O sea, si ustedes algún motivo en la vida quieren, tienen dinero, tienen la super pareja de sus sueños, tienen todo el respeto del mundo, sin embargo, van a sentir que algo les falta. Y ese algo les falta, lo más seguro va a ser que arruinen su vida para buscar algo nuevo. Al ser humano no le gusta la paz, siempre busca el movimiento, los conflictos, la controversia. El ser humano no está diseñado para estar en la pasividad. Ok,
Aquí hay algo muy importante que debo de aclarar. Yo ya les había mencionado anteriormente, ¿no? Muchas de las historias caballerescas o historias de la Edad Media se pasaron oralmente y fue hasta el romanticismo que lo escribieron en pluma, en papel, y empezaron a escribir los grandes cuentos, ¿no? Los hermanos Grimm, también Anderson, Hans Christian Andersen, y los cuentos que hemos visto y que nos ha dicho Disney no precisamente son los cuentos originarios, ¿no? Incluso Hans Christian Andersen no hizo nada originario. Realmente siempre son las historias refritas, pero en diferentes contextos que vamos a ver. Hans Christian Andersen se basa en toda esta tradición oral que hay y crea, por ejemplo, La Sirenita, las bases del cuento clásico infantil. En muchos años no se le concebía como cuento infantil o no teníamos este concepto de la infancia, ¿no? Siempre, si eran hombres o mujeres, se les introducía a la sociedad, al trabajo de muy temprana edad. Y vamos a ver que niños de 9 años que podrían todavía jugar perfectamente son sometidos ya al campo laboral, niños de 5 años y etcétera, ¿no? Recuerden el Lazarillo de Tormes, que prácticamente cuando empezó a caminar la mamá lo deja con el ciego para que trabaje con él, ¿no? Y que sea una boca menos que mantener. Ahora, ¿es importante esto? Sí, porque empiezan a moldearse también la literatura como la vemos. Hay un escritor que se llama Edgar Allan Poe. Nace en Estados Unidos y crea unos cuentos, los cuentos fantásticos. Se le considera a Edgar Allan Poe el padre del cuento moderno, y a Ignacio Quirós, no, Quiroga, Horacio Quiroga, perdón, Horacio Quiroga, precursores de este movimiento. Entonces, sigamos con la lectura y después les voy a explicar por qué menciono estos 3 autores. Hans Christian Andersen, los cuentos de los hermanos Grimm no soy muy adepta, me gusta más Hans Christian Andersen y Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga. Los problemas del mundo no pueden ser resueltos por los escépticos o los cínicos, cuyos horizontes están limitados por la realidad obvia. Necesitamos personas que puedan soñar con las cosas que nunca existieron. Se abre todo un mundo de posibilidades en este momento. Los orígenes. Los teóricos dicen que todo comenzó en Alemania, pero como sabemos, las ideas no surgen de manera aislada ni están solas, sino que son memes que pareciera flotar en el aire. A finales del siglo XIX, en el mundo occidental se percibía un descontento general contra los poderes absolutistas, las monarquías y el orden imperante. Una reacción en contra de la razón es la esquematización y del modo ilustrado que todo lo había querido meter en un cartabón. Aquí, en la cuestión ilustrada, empieza lo que es el enciclopedismo. ¿Qué es eso? Que hicieron enciclopedias y que creyeron que todo lo que tenía que saber o todos los sabores del mundo tenían que estar dentro de ellas. Realmente era una risotada porque el saber no puede estar puede ser limitado. Es una tontería, pero así era su querer controlar todo.
Inglaterra, las colonias americanas, Francia, Italia y muchos otros países vivían al unísono diferentes tipos de batallas y de cambios de conciencia. Pero en Alemania, Hamann, Herder y su discípulo Goethe emprendieron un movimiento contra la excesiva tradición literaria racionalista, al cual llamaron Sturm und Drang, la tormenta y la pasión. Su argumento central era el sentimiento y no la razón. Es lo que da impulso al arte. Y tomaron como modelo a William Shakespeare y Jean-Jacques Rousseau. Shakespeare es el modelo del artista sin método que se forja solo, que prefiere los temas nacionales y que rompe las reglas del teatro clásico. El Sturm und Drang le otorgó otro estatus porque hasta entonces se le consideraba como un dramaturgo popular que escribía teatro comercial en Londres, no del todo respetable. Los académicos lo despreciaban, ya que una buena obra no debía mezclar la comedia con la tragedia, ni propagar tramas y subtramas, ni divagar por una gran variedad de escenarios o alargar la historia durante meses o años. Lo criticaban por el hecho de no poder poner atención a las reglas griegas y latinas de la arquitectura dramática. Si los románticos ingleses exaltaron las obras de William Shakespeare, el efecto de esta en los alemanes fue explosivo. Escritores como Schiller y Goethe crearon sus propios dramas inspirados en los de Shakespeare. Por ejemplo, el Fausto de Goethe contiene muchas alusiones a él y algunas opiniones que lo imita. Esta es una frase de Rousseau. Todo lo que la imaginación toma como belleza debe de ser verdad, ya sea que haya existido o no. Para los románticos rescatan las obras de William Shakespeare. Ya tiene 3 siglos más o menos de muerto, entonces no, pues es una gran aliciente, ¿no?, para el mundo literario, porque al final de cuentas no tenía el puesto que tenía que tener como un gran dramaturgo, ¿no? Veían por debajo sus obras clásicas, por ejemplo Macbeth, el sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta, etc. Por su parte, Rousseau argumentaba que el ser humano nace libre, pero pasa su vida en una prisión, atado a las rejas de la razón, que solo a través de la emoción puede alcanzar la libertad. Esta gente estaba muy estructurada. Yo les decía que los neoclásicos les gustaban los ensayos, todo el tiempo esta necesidad de explicar todo lo que tenían a su alrededor, ¿no? Porque al final de cuentas un ensayo es una argumentación que la reafirmas con opiniones. Tienes que ser crítico y analítico de tu propia existencia. Entonces, Rousseau quiere emprender una nueva visión de la vida, ¿no? Que no tienes que tener explicación de todo, solo sentir. Y el sentir te hace vivir y por lo tanto te da libertad. Decía también que la ciencia es maligna porque engaña al hombre, la civilización hostil. Para él, el cuerpo era una extensión del alma y no una ancla de la misma. Lo artificial es cuanto nos aprisiona. También lo racional. En cambio, lo puro, lo natural, la melodía, la expresión sincera de los sentimientos y el conocimiento son las claves de la liberación. En este tiempo ya había empezado lo que es la revolución industrial. Provincia, los campesinos estaban mudando hacia la urbanización, las ciudades. Entonces, ya vivían con estos problemas de contaminación, de hacinamiento, todo lo que tenemos en Miravalle, pues ya tenían esos problemas. Entonces, para ellos, regresar a la naturaleza, a provincia, al campo,
pues era como un relajamiento, un descanso, un desfogo, un escape. Una idealización también hacia lo natural, ¿no? Creer que vamos a estar bien en la naturaleza porque es lo mejor. Pero, sin embargo, mejor dicho, no dejo la ciudad porque en la ciudad pues, es otra vida, ¿no? Me encanta oír a estos grandes hippies en donde dicen, no, es que provincia, el mar, las ciudades mágicas, ¿y por qué no te mudas? Ah, no, porque pues también es más fácil vivir en una ciudad que en el campo, obviamente. Estas ideas serían la base de la Revolución Francesa que políticamente subyace en ella y serían retomadas por los románticos. Lo de hermandad, libertad. Esa es otra fecha que forzosamente se tienen que aprender. La Revolución Francesa empieza en 1789. Si ven, son números seriados. 1789 con la toma de la Bastilla. Entonces, tienen que saberlo a fuerzas por dato cultural, por lo menos, para que no me los sobajen. La imagen del poeta creador del genio original sería desarrollado por Herder sobre el modelo educativo expuesto por Rousseau en Emilio, o de la educación, en la que habla de educar sin normas y fomentar la capacidad creativa, el genio poético, concepto acuñado por Herder en Diario de mi viaje en el año de 1769, se destaca por extraer de su sustancia una creación dramática tan natural, grande y original como los griegos hicieron en la suya. Bueno, déjenme decirle que muchos en la cuestión educativa, soy maestra de profesión, bueno, no de profesión, porque yo estudié literatura, pero pues sí he estudiado pedagogía y todas esas materias que te hacen ser maestra o profesora. Y esto no es, bueno, la escuela nueva se basa en esos criterios de dejar al niño que explore el mundo por sus propias vías y no atarlo en una silla, dejar que él ponga sus propias reglas. Yo sinceramente no creo en eso. Yo creo que sí hay que tener reglas y yo creo que sí hay que tener disciplina. Todo lo que se quiere conseguir en este mundo es a base de disciplina y de sacrificio. Y pues, ni modos, para ganar algo se tiene que uno chutar varias cosas. Por ejemplo, yo sí soy maestra porque tengo maestría, ¿no? Me tardé 5 años en sacar la maestría en línea, desde el 2010 al 2015. Me tardé 5 años en sacar la maestría. Los fines de semana no iba a fiestas, no me emborrachaba, no veía a mi novio, sí lo llegué a tener en ese tiempo porque también era castroso y me quitaba mucho tiempo, y pues eso ayudó a que tuviera un mejor empleo y una mejor cotización en la cuestión laboral. Entonces, por eso les menciono. Yo no creo en estas cuestiones, pero bueno, eso es una teoría romántica. Para el Storm and Rome, el lenguaje es una forma de pensamiento, no es divino, pero proviene de la naturaleza espiritual y no corporal o animal del ser humano. No es el envoltorio del pensamiento, sino el instrumento del pensar mismo. La lengua en general refleja el hombre y cada lenguaje refleja a un pueblo, una personalidad colectiva a carácter nacional que la habla a lo largo de la historia. Las grandes figuras de este movimiento fueron Goethe, quien escribió las cuitas del joven Goethe, en los que el protagonista se suicida por amor, y Schiller, cuyas obras de teatro, entre ellas Los bandidos, fueron la base del futuro de los futuros románticos. Esto del suicidio por amor, pues ¿a dónde lo hemos visto antes?
Claro, en Romeo y Julieta, pero no era algo común, no. Esto se da en la cuestión romántica. Jorge Isaac es uno de los representantes de Sudamérica. Escribió una obra que se llama María, una novela romántica. A mí me infarta esa novela porque estás leyendo como 100, no, es corto el libro, pero la mayor tiempo del libro se la pasa diciendo que María es hermosa, que es gentil, grácil, y que María y María y María, y la triste María se muere. Y así como que yo lo mato a este hombre. ¿Por qué demonios lo mata? O sea, realmente por eso las novelas románticas latinoamericanas no me gustan, porque son de este estilo, ¿no? De el amor, sufro por amor, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿cuál es la diferencia entre María y Jane Austen con Orgullo y Prejuicio? No lo sé, pero déjenme recapacitarlo. ¿Se acuerdan de la estructura del cuento? Lo vimos en literatura 1, en donde es fácil. Empezamos con un planteamiento, un desarrollo que va creciendo o creciendo, el clímax y el desenlace. A veces el desenlace no tiene que ser precisamente el clímax, ni el clímax tiene que ser el desenlace. Siempre tiene que haber un clímax o una vuelta de tuerca. Les voy a contar el cuento de la Caperucita Roja. Es un cuento, no es de esta época, es de Jean Perrault, 1600, por 1600, pero no se le podría llamar cuento, pero es una historia. Caperucita Roja menciona que un día su mamá estaba muy contenta de tener una hija tan bonita y le confecciona una caperuza, estas capitas con sombrero roja, y le manda a la niña al bosque, a casa de su abuela, porque su abuelita está enferma y va a dar de comer. Bueno, esto básicamente es lo mismo, ¿verdad? Que sabemos. Cuando llega a la casa de la abuela, el lobo pasa a la cabaña, y el lobo le dice: Caperuza, a Caperucita, por favor, tengo frío, desnúdate, mete tu ropa en la chimenea, quémala y métete en la cama. De seguro tienen otra versión de la Caperucita Roja, y sí, hay muchas versiones, pero lo que hacía Jean Perrault era denuncia de la pedofilia. No es un cuento infantil, y por supuesto nunca le diría a mi hijo, ¿cómo se llama? Esta versión, ¿verdad? La denuncia de la pedofilia era en esta cuestión vedada. El lobo era los señores grandes que compraban a las mujeres, a la virginidad, a las mujeres vírgenes, y el hecho que el lobo le dijera: desnúdate, quema tu ropa y métete a la cama, era una propuesta indecorosa. Y la caperuza era roja porque simbolizaba el himen de la mujer y que ya no iba a ser virgen. Ningún cuento que nosotros los llamamos ahorita infantiles, son tan inocentes. Tienden mucho al terror humano, ¿no? O sea, hay cuentos, por ejemplo, me acuerdo cuentos de un alemán que por ejemplo,
ropavejero. No, no era el ropavejero, era el costurero. Le decía o la mamá le decía al hijo, deja de llorar porque va a venir el costurero y te va a cortar el dedo. Y el niño seguía llorando, y en otra escena salía un señor, un costurero, con unas tijeras de pollo, así como si fuera pollo, y le corta el dedo. Y en la ilustración aparece la mano ensangrentada. Y así como que... y era un psicólogo que hacía estos cuentos para educar a sus hijos. O sea, realmente eran siniestros. Entonces, creo que tenemos que reestructurar nuestra mente, en donde asociamos con cuentos, infancia, cuentos, inocencia, cuentos infantil, ¿no? No, los cuentos no son infantiles. Hay varias clasificaciones, sí, pero el cuento clásico es lo que vamos a ver en esta semana. Van a leer La Sirenita de Hans Christian Andersen. El final es hermosísimo, se los juro. La Sirenita. Y van a ver cuentos de Quiroga y de Edgar Allan Poe. Como hay cortometrajes realmente muy buenos, les voy a poner los cortometrajes. Realmente lo único que van a leer es La Sirenita y los cortometrajes de Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga. A mí en lo particular, Ignacio Quiroga es mejor escritor que Poe. Yo creo que por el contexto que lo tengo más como presente, es mucho más enriquecedor. ¿Por qué? Edgar Allan Poe crea sus cuentos en lugares muy fríos, lugares lúgubres, lugares con neblina, con casas enormes, desoladas y demás. Bueno, nosotros no tenemos esos climas y no tenemos esas construcciones, esas casas señoriales. No lo tenemos, no lo concebimos. ¿Cómo vamos a saber cómo se siente en la oscuridad en una casa sola? No nos va a dar miedo. ¿Por qué? Porque no conocemos ese contexto. Pero Horacio Quiroga sí conocemos los lugares aislados, los lugares con mucha hierba, los animales ponzoñosos que pueden en un momento matarnos. Por ejemplo, en Miravalle hay alacranes y han picado, pero no son alacranes güeros, son alacranes negros que cuando pican no te mueres, pero sí te dan un gran dolor. Imagínense estar en Sonora y que te piquen un alacrán, ¿no? Ahí sí es de temerse. ¿Y qué les parece ir a un pueblo? Por ejemplo, yo soy de Oaxaca, ir al campo y encontrarte con una serpiente de cascabel. En mi pueblo hay serpientes de cascabel. Entonces, ese temor sí lo puedo sentir y me lo transmite Horacio Quiroga a través de sus cuentos. Por eso es diferente el tratado entre los cuentos de Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga.